Amén, Amén. Dios le aleluya. bendiga. Dios les bendiga, hermanos y amigos de Dunami 316, aquí, ¿verdad? En nuestro programa Activando tu Fe. Les saluda pues la hermana Sonia y conmigo está mi consuegra. Dios le bendiga mucho, hermanos. De nuevo, la hermana Liliana. Amén, para aquellos, ¿verdad?, que no nos conocen, gloria al nombre del Señor. Y estamos aquí en una serie nuevamente, ¿verdad?, de las dispensaciones. Muy Aleluya, interesantes. pero antes de entrar, vamos, ¿verdad?, a identificarnos nosotros, ¿verdad? Perseveramos en la iglesia Juan 316, en la ciudad de Milford, en el 202 de la Main Street. Los pastores Nelson y Aiza Nelson, ahí estamos, ¿verdad?, para su servicio los martes a las 7, jueves a las 7, domingo a las 11 de la mañana, y los invitamos para que nos visiten si no tienes un lugar donde congregarte y puedes hacer de aquel lugar tu casa. Sé que vas a ser bien recibido, sé que vas a ser edificado, gloria al nombre del Señor, porque el Espíritu Santo está haciendo cosas lindas y maravillosas, está trayendo Así es. las almas con mucha necesidad, Necesidad. gloria al Señor. Todos necesitamos al Señor, todos. La Biblia dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la La gloria gloria de de Dios. ¿Será Dios. que todo ser humano necesita? Pero hay vidas que vienen verdaderamente con unas traumas fuertes, necesidades fuertes, donde el Señor los recibe, los restaura, los limpia, los hace nueva criatura, y allí estamos, ¿verdad?, para la gloria y la honra del Señor. Y como dije anteriormente, pues seguimos con una serie, ¿verdad?, De las de las dispensaciones bíblicas. dispensaciones, de las 7 dispensaciones que dijimos la semana pasada, que eran las dispensaciones, más Liliana, Bueno, si te acuerdas. las dispensaciones es un periodo de tiempo en la historia, ¿verdad que sí? En la línea del tiempo donde Dios trata directamente con el hombre. Amén. Amén. Aunque hay diferentes, es como si Dios tuviera un pacto con el hombre, ¿verdad? Y el hombre le falla a Dios. Vemos como un patrón, ¿te das de cuenta? En todas estas dispensaciones, cómo Dios trata con el hombre le falla a Dios. Vemos la caída del hombre, que tratamos de eso las semanas pasadas, y los juicios, ¿verdad? La desobediencia, y después entonces cómo Dios, después, cómo reina su misericordia a pesar de todo sobre los defectos, sobre la Amén. caída, sobre el pecado del hombre. Que Dios no deja al hombre solo, no lo deja caído. O sea, que a través de todas estas dispensaciones, Mariana está diciendo que el hombre por sí solo, primeramente, no puede No salvarse. puede salvarse. Entonces, en todas las dispensaciones vemos el trato de Dios, pero vemos la desobediencia del hombre, vemos también un remanente fiel en cada una de ellas, pero también vemos el fracaso. Miren, todas las dispensaciones, todas han fracasado los seres humanos, pero siempre el Señor, ¿verdad? Ahí como el Padre que siempre está con el Hijo, aleluya, Que ¿verdad? no se Tratando, rinde, que no se aunque le rinde. falle. Amén. Siempre el Señor ha estado ahí en todas esas dispensaciones, que es la administración de Dios, es el trato de Dios con el ser humano a través de toda la historia humana. Y los tratos han sido diferentes, el hacer del Señor. Han sido progresivos, pero con el mismo fin, el mismo propósito de que el hombre sea salvo, el nombre del Señor, Redimirlo. no por sus propios méritos, ni por lo que haga. Porque al final de esto es Cristo Jesús. Todas estas dispensaciones lo que nos hablan es que nosotros necesitamos un Salvador. La semana pasada estuvimos hablando de que Adán y Eva fallaron, y ellos cosieron unos delantales de pieles, y el Señor tuvo que sacrificar un Un animalito. Aunque animalito. la Biblia no registra que fue un animal, pero sí dice que fue túnicas de De pieles, pieles, tienen que ser obviamente animales. tienen que Ajá. haber sacrificado un animal. ¿Qué culpa tenía el animal? Un inocente. Pues Cristo como inocente fue que tomó ese lugar por nosotros hace dos Gloria mil a años Dios. atrás. Aleluya. Amén. Aleluya, ¿verdad? El inocente por los culpables. Y hoy vamos a estar hablando la segunda dispensación, que de la conciencia. Se dice que duró alrededor de 1665 años. Hay dispensaciones Wow. que han sido que unas más que otras, en Sí. otras no se ha conocido, ¿verdad?, el tiempo de duración. Pero lo importante es que sea la duración corta o sea la duración larga, Dios siempre ha tratado Con con el el ser hombre. humano. Aquí vemos la paciencia de Dios tratando con el ser humano. Y como hablamos de la conciencia, la semana pasada estuvimos hablando de la inocencia, ¿verdad? Que estaban desnudos y no se avergonzaban. Una vez que pecaron, conocieron que estaban, ¿qué?, desnudos. Entonces ahí fue donde entró, ¿qué?, la conciencia del hombre a trabajar en el ser humano. Y hermana Liliana, si me hace el favor, puede leer en el capítulo 3, versos
7, 8, 9 y 10, si están amables, para Sí. que los lectores puedan Amén. Y entender. dices, entonces 7, 8, 9 y 10. Sí. Y dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron adelantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová dijo, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ujú, gloria al nombre del Señor. Quiere decir que al desobedecer a Dios y comer del fruto que Dios le había prohibido, el único árbol que el Señor le prohibió de que no comieran, porque el día que comáis de él morirá. Eso es una prueba que el Señor, ¿verdad?, le hizo, y a través de la historia el Señor prueba a aquellas personas si para saber qué es lo que hay en su corazón, como dijo ¿verdad?, en Deuteronomio 8, verso 2, que leímos la semana pasada, porque Dios lo sabe todo. Dios sabe, no tiene, ¿verdad?, que probar al hombre en cuanto a que él conocer lo que hay en el corazón del hombre, porque Dios es que escudriña el hombre y sabe lo que hay, y sabe que el hombre le va a fallar. Con todo y eso, Dios le da la libertad al hombre, se la dio a los ángeles, se la dio al ser humano, sabía que el hombre le iba a fallar, pero era para mostrarle al hombre, para probar al hombre su fidelidad a Dios, porque el Señor conoce todas las cosas. Entonces, entramos en la segunda dispensación, la dispensación de la conciencia, y vamos a definir lo que es conciencia. Dice, a partir de ese momento, de los versos que hemos leído, los hombres tenían conciencia del bien y del mal. Ese era el árbol que el Señor le dijo que no comieran, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice, y por lo tanto, tenían también toda responsabilidad moral y conocimiento del bien y el mal. Aquí el hombre tenía entonces ahora la responsabilidad moral y el conocimiento de lo que era bueno y de lo que era malo. Entonces esto perjudicó al hombre. Ellos antes eran dirigidos de la forma como del diseño original de Dios. Era que Él los iba a dirigir a ellos qué hacer. Amén. Pero ellos rompieron ese contrato. Yes. Rompieron ese contrato, ¿verdad que sí? Se rebelaron de cierta forma en contra de Dios. Y vemos que en este periodo Dios le dio al hombre la capacidad de la conciencia para diferenciar, ¿verdad?, entre el bien y el mal. Yes. O sea, la responsabilidad del hombre era guiarse ahora, hermana Sonia, y dirigirse no a través de la voz de Dios, sino a través de lo que su conciencia le estaba dictando a ellos. La conciencia recién adquirida, wow, la conciencia recién adquirida porque no tenían esa conciencia antes. Qué tremendo, ¿no? Entonces ellos comieron del árbol prohibido y fueron abiertos sus ojos, ¿verdad? Sus ojos de ver la diferencia entre el bien y el mal. Y el mal. Ellos se dieron de cuenta de varias cosas, hermana Sonia, durante este periodo o durante esta dispensación de la conciencia. Ellos sabían que existía también un diablo, ¿te recuerdas? Ellos sabían que existía un diablo que le gustaba mentir, que le gustaba tentar y después le gustaba acusarlo. Ellos aprendieron eso muy bien. Lamentablemente, ¿verdad? Qué Ya era tremendo. tarde. Entonces, también ellos aprendieron, hermana Sonia, que no podían confiar en él. Porque cuando lo hicieron, lo perdieron absolutamente todo. Absolutamente todo. ¿Qué usted piensa de eso? Era tan fácil obedecer a Dios. El Señor se lo había dado todo. Pero el hombre es inconforme. Y como el enemigo perdió todo, él no tiene oportunidad. El hombre tiene oportunidad. Todavía. A pesar de que lo perdemos todo, todavía tenemos, ¿verdad?, la oportunidad. Mientras hay tenemos vida. un lugar en el cielo al lado del Padre, ¿verdad? Amén. Que sí? Por fe estamos sentados, dice la Biblia, en lugares celestiales. Y dice que el hombre que peca, ¿verdad que sí? Y se arrepiente, Dios lo perdona. Amén. Esa es la gracia Amén. infinita de Dios hacia la humanidad, que todavía sigue habiendo oportunidad, todavía sigue viendo oportunidad para nosotros, una segunda oportunidad y hasta tercera. Mientras haya aliento de vida, ¿verdad? Mientras se respire, el hombre tiene oportunidad de arrepentirse. El enemigo ya no tiene ninguna oportunidad, por eso es que anda, la Biblia dice, como león rugiente buscando
a quien devorar. ¿Verdad? Y le dice, resistir firmes en la fe, pero sometiéndonos a Dios. Y una de las cosas que cuando el hombre obtuvo ese conocimiento, el mismo Dios testifica en el verso 22 del capítulo 3. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, Conociendo el bien y el mal. sabiendo el bien y el mal, mal. cosa que el Señor no quería, simplemente quería que nos mantuvieran esa inocencia pura delante del Señor en obediencia. Si Adán y Eva no hubieran comido de eso, mira, nosotros tuviéramos, como decimos nosotros puertorriqueños, las papas. Aleluya. Entonces dice, y ahora pues que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre en pecado. La misericordia de Dios, mira, un hombre para siempre en pecado no se puede vivir. Gloria al Señor, porque el pecado es lo que ha hecho separación entre Dios y el hombre. Y Dios es el dador de la vida, es el sustento, es el que nos permite cada mañana levantarnos. Él es el único que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, sin Dios no se puede vivir. Si tú vives y tú dirás, yo no sirvo a Dios, no creo en Él, pero si el Señor te quita el hálito de vida, ahí tú dejas de existir. Cada mañana que tú abres tus ojos es porque Dios permite que tú abras tus ojos y que yo abra mis ojos. Porque es el que fue el que le dio aliento de vida al ser humano cuando lo creó Adán y Adán. Era un muñeco, aleluya, pero dice, ¿verdad? Yo llamo el muñeco, pero fue hecho del polvo. Dice que sopló en su nariz aliento de vida. Pero si este aliento Dios lo quita, el hombre, mira, va al polvo nuevamente. Pero hay una cosa, el hombre tiene que asegurar su salvación. ¿A dónde va a ir, hermana Liliana? Otra cosa que eso fue como un rema, como dicen por ahí, que me cayó. Gloria a Dios. Ellos mientras estaban en el periodo de la inocencia, ellos fueron tentados, ¿verdad que sí? Por el enemigo. Pero no por pero fue aún más todavía difícil serle fiel a Dios después que ellos rompieron ese contrato con Dios, porque no solamente tenían un diablo pisándole los callos a ellos, ¿verdad que sí? Y buscando la ocasión para que cayeran y a través de la tentación, sino que también ahora tenían sus propias, las propias concupiscencias, los propios deseos de su propia naturaleza caída, amén, que se le hace difícil, ¿verdad que sí? Servir a Dios. Qué tremendo eso, ¿verdad que sí? Ahora se le hace mucho más difícil. Antes se le hacía difícil, pero tenían ellos la cobertura completa de la presencia de Dios en ese huerto. Entonces, ¿qué sucedió durante este periodo? Rapidito. En este periodo sabemos que Caín mata ¿a quién? A Abel. Y Dios lo castiga, ¿verdad que sí? Lo reprende. Entonces, pero mire qué cosa, hermana Sonia, que Dios le dijo antes de que matara a Abel, si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. En otras palabras, el pecado está listo para devorarte. El pecado está listo para desanimarte. El pecado está listo para conquistarte. Aún puedes, en otras palabras, acuérdate que tienes todavía un libre albedrío. Amén. Tienes opciones. Se la presentó a Caín a Adán y a Eva, pero también se la presentó a Caín, ¿verdad que sí? Dios lo trató mucho antes, porque es que vemos aquí el trato de Dios con la humanidad después que le falla. Entonces dice la Biblia que durante este tiempo también hubieron hombres, porque Dios tiene un remanente fiel. Amén. Tuvieron hombres, ¿verdad?, que le creyeron a Dios. Amén. Y dice que en el tiempo de Set, que fue uno de los hijos de Adán y Eva, gloria a Dios, los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. ¡Qué tremendo! Los hombres empezaron a buscar a Dios. Incluso hubo un hombre llamado, hermana Sonia, Enoc. Se recuerda de Enoc, ¿verdad? Padre de Matusalén, el cual caminó con Dios. Él era un hombre tan puro, era un hombre tan santo que caminó con Dios y desapareció. Y desapareció porque dice la Biblia que Jehová que se lo llevó. También en esa época, ¿qué más sucedió en esa época? Hermana Sonia, nació un hombre llamado Noé. Gloria a Dios, los cuales sus padres vieron como una buena señal de parte de Dios su nacimiento. Amén. En medio de tanto caos, en medio de tanta decadencia espiritual, de tanto declive, la moral, amén, se había contaminado el hombre. Y dice que el designio de su corazón era tan fuerte que iban de continuo al mal. Quiere decir de que ya estaban corruptos a tal punto que
Dios tuvo que tomar una decisión. Amén. Dios, llega un momento que yo pienso que Dios tiene una regla, hermana Sonia, Claro que sí. que Él saca de tiempo en tiempo a ver cómo está la maldad. Y yo pienso que llegó a su máxima punto, ¿verdad que sí? Su máxima capacidad, al punto donde ya no se puede soportar. El Señor dice que veía que los designios del hombre, los deseos del hombre eran continuamente que al mal. Y hablaste algo de la concupiscencia que nos habla el libro de Santiago capítulo 1. Dice que el hombre es atraído cuando de su propia concupiscencia, con su propio deseo. De las Y cosas eso que le fue, gustan al hombre, que exacto. batallan dentro de uno. Y como estabas tocando esto de Caín, Gloria al Señor, es como la desobediencia fue creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, la misericordia de Dios también trabajando, porque aunque le hizo la advertencia a Caín, Caín accedió ¿qué? A la tentación Accedió, sí. y irse en contra de su hermano. Pero la misericordia de Dios también que le pone una señal a Caín Wow, hasta él mismo, ¿verdad? Hasta wow. para que el hombre no siguiera con ese patrón de que de asesinato, de venganza, venganza. Ajá. de venganza, porque dice, ahora todo el que me vea me va ¿qué? A matar. Y la misericordia de Dios con Caín, para que el hombre no tomara ¿qué? Venganza, entonces se fuera agravando cada vez más y más. Entonces, la conciencia en el hombre, una vez cuando el Señor dijo, ahora el hombre sabe el bien y el mal, dice, como resultado de la desobediencia, el hombre llegó a poseer un conocimiento personal y experimental Wow. del bien y del mal, lo que le pasó que Adán y Eva, porque fueron los primeros. Del bien como obediencia, porque ellos sabían el bien, que el bien era que obedecer al Señor. La conciencia, y voy a explicar algo un poquito más adelante, cómo nos ayuda la conciencia. Dice, del bien como obediencia y del mal como desobediencia, porque la conciencia nos acusa. Dice, obediencia de la voluntad de Dios según esta era conocida por el hombre. Fue por el conocimiento del bien y del mal que la conciencia del hombre despertó. Pero también el Espíritu Santo le habla a la conciencia del hombre, hermana Sonia. Pero cuando una naturaleza es caída, tiene la conciencia y despertó ahí, que hubo una desconexión. El hombre murió que espiritualmente en aquel momento cuando Cierto. desobedecieron. O sea, ya no tenía esa relación con Dios, aunque físicamente no murieron ahí, pero el pecado ha hecho que la edad del hombre fuese menos. ¿Se acuerdan cuando el diluvio Sí. le dijo, y serán 120 años? El hombre era para vivir, era longevo, muchos años, pero el pecado trajo todas estas consecuencias. Amén. Separación de Dios, esa muerte física, trajo también la muerte también espiritual, la separación de Dios. Y si el hombre no busca relacionar con Dios, va a traer una muerte segunda, que es la total separación eterna, ¿verdad? De Dios. Dice que la conciencia es la facultad del ser humano para elaborar juicio de aquello que esté bien o de aquello que esté mal. Dice, personales de carácter moral y ético, conocimiento interno del bien y del mal. Quiere decir que la misericordia de Dios permitió que la conciencia fuese despertada. Mira cómo Dios que tiene todas las cosas, nada le coge de provisto al Señor, sino que Dios tiene un plan, no tiene ni plan B, ni C, ni D, nada, ni F. Dios tiene un solo plan para con el hombre. Y su plan nunca falla. Y nunca falla. Permite que la conciencia, el hombre pueda elaborar juicios y decidir entre el bien y entre el mal. Dice, y nos es útil para que el hombre llegue a entender su responsabilidad moral, por lo cual un día dará cuentas a Dios. Y aunque la ley no había sido dada, el hombre por la conciencia nada más, porque puede ejercer juicio entre el bien y el mal, puede darle ¿qué? Cuentas a Dios en aquel día, gloria al nombre del Señor. Y la conciencia puede acusar. ¿Te acuerdas cuando la mujer de adulterio fue sorprendida? Sí, dice que empezaron todos a tirar la piedra porque fueron señalados por su propia conciencia. Su propia conciencia le estaba diciendo, no es lícito lo que estás haciendo. Tú tienes cola que te pisen. Ajá. Pero dice que moralmente no estás bien lo que estás haciendo. Pues estaban señalando a una mujer, ¿verdad que sí? Por un acto de adulterio, pero ellos también cometían pecado y Dios sabía el pecado de ellos. Y dice que todavía la conciencia sigue actuando en las personas. Dice que cada uno soltó la piedra y dice acusados por sus propias conciencias. Dice que la conciencia hace juicio en el hombre de lo que está bien y de lo que está
mal. Ella, ¿verdad? Es como... Ella es como la alarma, es como una alarma, ajá, ya que te que nos avisa. avisa. La conciencia te deja saber, Ajá. te acusa, pero también te da esa alarma, Alerta. esa alerta, ¿me estás entendiendo? Para, antes que sea demasiado tarde. Ujú. Que te dice muchas veces, no lo hagas, mira No lo esto. haga. Ajá. O mira las consecuencias. Ajá. Amén. Las consecuencias van a ser dolorosas. Las consecuencias te van a doler. ¿Entiendes? No vale la pena. No vale la pena por un momento de placer, por un momento de probar al mundo, por un momento de dejar a Dios. Y después entonces sufres con las consecuencias tú. Pero no solamente tú, sino que como yo digo, el pecado es algo que arrastra. Sí, Señor. ¿Y cómo arrastra? Porque arrastra todo lo que está a tu alrededor. Amén. Y pagan los más inocentes. Eso es lo que hemos visto en estas historias, ¿verdad que sí? De estas dispensaciones hasta ahora. Que lo que tú haces afecta a tus hijos. Afecta a quienes viven contigo. Afecta a quienes te aman. Amén. Quienes se preocupan por ti. Entonces no solamente es cuestión de ti, sino que tienes que ver también mi decisión. Wow, ¿cuántas veces yo me he frenado de hacer cosas? ¿Por qué? Porque tengo un esposo, amén, al cual amo, pero por encima de ese esposo tengo un Dios que amo más todavía. ¿No? Y que Y hijos, ¿me estás entendiendo? Yeah. Que están viendo que si su mamá resbala, si su mamá retrocede, ¿qué pasa? Entonces lo van a hacer también. Amén. Y que el Espíritu Santo también ayuda al creyente. O sea, sobre la conciencia está el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Yo me acuerdo que yo miraba los muñequitos y estaba la conciencia aquí, un angelito bueno, y estaba aquí el otro. Uno decía dúe y el otro no lo haga, y no lo haga. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Eso es los muñequitos. Pero la conciencia, ¿verdad? Es una alarma. Es como una alarma contra incendio. Cuando hay un incendio en un lugar, esa alarma, mira, va a sonar. Esa conciencia te va a decir si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal. Esa alarma va a sonar. Pero muchas veces dejamos que pasar y la ignoramos. No podemos ignorar la alarma. No la podemos ignorar. Primera dice que la conciencia, ella deja que la luz moral entre. Es como un tragaluz. Yo no sé, los tragaluces son como unos bloquecitos de cristal que van arriba donde la luz del sol. Pero si ese tragaluz se limpia, está sucio, lleno de basura, la luz no va a entrar. Entonces, la conciencia es como un tragaluz del Señor. Está hablando de conciencia limpia porque la Biblia habla de conciencia limpia. Pablo hablaba que él tenía la conciencia limpia, que nadie podía acusarlo de nada. Pero también hay gente que tiene conciencias cauterizadas, como dice 2 de Corintios, que María Liliana, que creo que lo tienes ahí, cauterizadas. 2 de Corintios, ¿qué? 4:4. Pero yo estoy en 1 de Corintios. Gloria a Jesús. Segundito. 2 de Corintios, repite. 4:4. 2 de Corintios 4:4. Pero en primera, te digo. Ay, Padre Jesús, yo estaba en primera. Me fui de ahí. Ok, bueno, estamos en vivo, gloria, no me Señor. Ella estaba tirando los cambios, primera, segunda, gloria. Ok, 1 de Corintios 4. 4, vamos a ver si nos dice. Y dice así. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo, ¿verdad? Refiriéndose de que no tenía mala conciencia. En su parecer no tenía mala conciencia, pero dice, pero el que me juzga es Dios, que es el que conoce más allá, que está por encima, gloria al nombre del Señor. Pero Pablo, ¿verdad? Podía decir, ¿verdad? Esto, gloria al nombre del Señor. Quiere decir que hay mala conciencia, aleluya, y hay una buena conciencia y hay que mantenerla. Hay otras que dicen que la conciencia puede ser que cauterizada, puede ser endurecida. Y es cuando ya la persona no le hace caso a esa vocecita que le está diciendo, mira, no lo hagas, no vayas por aquí, no vayas por allá. O si hace las cosas, no tiene esa sensibilidad de arrepentirse por lo que hace. O sea, la Biblia nos habla de que hay una conciencia. Esa conciencia está para señalarnos y decirnos si estamos haciendo las cosas bien o si la estamos haciendo mal. Y creo que hay que obedecerla, pero tanto es el alejamiento del ser humano de Dios, que la conciencia puede cauterizarse, puede endurecerse. Algunos ubican la conciencia en el alma,
¿Por qué? Porque el alma es el asiento de las emociones del hombre. Ahí incluye el pensamiento, El que es la corazón mente, el también. corazón, las emociones, donde tomamos decisiones. Entonces, si nuestro corazón está endurecido, quiere decir que nuestra conciencia puede estar ¿qué? Cauterizada, endurecida, que no escuchamos la voz de Dios, no escuchamos esa conciencia también que nos habla y nos dice, mire, no lo hagas, Ujú. está endurecida y se pierde la sensibilidad. Y eso, mire, lo estamos viviendo a nivel mundial. Si nosotros vemos las noticias, bendito sea el nombre del Señor, que personas pueden cometer cualquier fechoría y no es nada para ellos, siguen caminando como si nada. No tienen una conciencia que los esté acusando. ¿Por qué? Porque la conciencia está que cauterizada, Amén. endurecida, que no tienen ninguna sensibilidad en cuanto a eso. Amén. Entonces, este periodo, ¿verdad? Esta Ujú, dispensación comenzó con la caída del hombre, ¿verdad? Hemos hablado eso hasta ahora y terminó con el diluvio universal, el ujú, diluvio que nosotros todos conocemos. ujú. Entonces, aquí nosotros vemos de que el Señor, debido a que el corazón del hombre iba de continuo al mal, ¿verdad que sí? Y creció la maldad a un punto que ya era intolerable. Ujú. Dios en su justo juicio tuvo que tomar la decisión, Decisión. amén, Amén. de destruir la tierra completamente. Todo lo que un día Él creó, todo lo que un día Él bendijo, todo lo que algún día Él le dijo que era bueno. ¿Se recuerda? Él creó esto y creó que y Dios dijo que era bueno. ¿Y tú sabes lo que es eso? Que después que Dios dijo que algo era bueno, sus propias manos, amén, tuvo que destruirlo. Pero eso es lo que hace, ¿verdad que sí? En los resultados de las decisiones, los resultados del libre albedrío. El justo Y, juicio de sí, Dios. y el justo juicio de Dios y los resultados de tener una conciencia, ¿verdad? De tanto querer esa independencia de Dios, amén. Entonces, vemos, por ejemplo, que hubieron hombres, ¿verdad? Como lo mencionamos, que durante esa época se mantuvieron fieles a Dios. El libro de Hebreos lo menciona. Dice que Abel, ¿verdad? Enoc, Noé, fueron llamados justos a los ojos de Dios. Entonces, la dispensación de la conciencia demuestra lo siguiente. Usted lo dijo, la incapacidad del hombre para gobernarse. Vuelvo a decirlo, la dispensación de la conciencia demuestra la incapacidad del hombre para gobernarse. Asimismo, como la corrupción y la maldad, si no la paramos a tiempo, puede acabar terminándolo todo. Ujú, Amén. Entonces, ujú. a pesar del fracaso, porque no se queda ahí, tiene que No. terminar, ¿verdad que sí? Con una buena noticia. A pesar del fracaso y de las fallas del hombre, Dios siempre ofrece restauración y gracia. Amén. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, porque Él reconoce que nosotros somos polvo, hermana Sonia. Ujú. Reconoce que nosotros somos una humanidad frágil. Reconoce que nosotros le vamos a Él a fallar. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Él proveyó un medio a esa generación, a Noé y su familia, para comenzar de nuevo. Amén. Ujú. Para después, cuando salieran del arca de Noé, volver otra vez a comenzar de nuevo, ¿verdad? Amén. El dilema de que Dios le da al hombre oportunidad y el hombre le falla a Dios, pero siempre Dios tiene preparado, ¿verdad que sí? Un plan. Y el Amén. plan de Dios siempre funciona. Y dijiste algo muy clave, el hombre no se puede gobernar por sí solo y a través de la historia y estas dispensaciones nosotros nos vamos a ir, ¿verdad? Dando cuenta. Y termina, ¿verdad? Con un diluvio esta dispensación, el justo juicio de Dios, pero en la próxima dispensación nosotros vamos a ver nuevamente el trato de Dios con el hombre, gloria al nombre del Señor. Así que hay oportunidades a través de la historia, Dios le da oportunidad al hombre de que se vuelva a Él y se arrepienta de sus pecados, se torne a Dios. Pues Amén. le damos las gracias y le damos la gloria al Señor, ¿verdad? Y a ustedes por habernos sintonizado, esperando que ustedes compartan, ¿verdad? Esta palabra sencilla, muy humilde, ¿verdad? No el Señor, Amén. de nuestra hermana Liliana, ¿verdad? Y yo, gloria al Señor. Bueno, la palabra del Señor, ¿verdad? Lo que Dios nos ha dado para ustedes, compártala con algún amigo, con algún vecino, algún compañero. Y ustedes también se pueden, ¿verdad? Edificar Beneficiar, y sí. beneficiar y aprender un poquito más de el amor y la misericordia de Dios a través, ¿verdad? De la historia humana de Dios, como el Claro Señor que sí. interviniendo con el ser humano, de que no, sin Él nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Dios Amén. te bendiga y Dios te guarde y hasta la próxima. Dios le bendiga, hermano.